Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al webinar, ¿vale? Hemos dejado los 5 minutitos de cortesía. Ya se irá conectando la gente conforme vaya llegando. Bienvenidos un miércoles más a este webinar gratuito del CEIS. Esta vez estamos aquí para tratar la seguridad del Internet de las cosas en dispositivos IoT, ¿vale? Vamos a pasar ahora a ver la tabla de contenido, pero antes me presento. Soy Cristian Cortijo, técnico en ciberseguridad de Unitel, ¿vale? Vamos a pasar a ver el índice de contenidos y vamos a poder ver un poquito más en profundidad los puntos que se van a tratar durante toda la presentación, ¿vale? Empezaremos definiendo un poquito el concepto de IoT, ¿no? Veremos qué es este término, los usos que se le dan, ¿no? En qué campos, en qué áreas podemos utilizar el Internet de las cosas, los beneficios que tiene el uso de este tipo de dispositivos, ¿vale? Y dentro de estos beneficios, cuáles son los más destacados o en qué industrias son los más utilizados, ¿vale? Los más frecuentes. Luego pasaremos a ver los peligros que tiene el Internet de las cosas, ¿no? Peligros, vulnerabilidades, amenazas, así como medidas de seguridad que podemos tomar para corregir este tipo de peligros. Veremos por qué es importante la privacidad en este tipo de dispositivos, ¿vale? Esto es importantísimo. Y cómo proteger nuestra privacidad de estos software que normalmente instalamos cuando utilizamos este tipo de dispositivos. Luego, en última instancia, veremos un ejemplo de una topología de red en modo árbol, ¿vale? Que podríamos aplicar en nuestra red doméstica o de trabajo en el caso de que tengamos instaurados dispositivos de este tipo con el fin de proteger nuestros datos, nuestra privacidad y nuestra red en general. Bien, dejar claro, ¿vale? Que al final del webinar, al final de la presentación, se dejarán 5 o 10 minutitos en relación al volumen de preguntas para responder, ¿vale? Así que muchas gracias por estar aquí y eso, que dejemos las preguntas para el final. Levanten la mano y yo habilito el micrófono y si no, se pueden utilizar a través del chat o el apartado de preguntas. Bien, sin más vamos a comenzar. ¿Qué es el Internet de las cosas? Bueno, pues se podría decir, ¿vale? Como definición, que es el conjunto de dispositivos físicos. Con dispositivos físicos me refiero a nivel de hardware, ¿vale? El equipamiento que podemos llegar a tocar. Inteligentes, ¿vale? Es decir, con capacidad de procesar datos e información y de conectarse a Internet, ¿vale? Para compartir este tipo de información y de datos que va recopilando, ¿no? Pues todos conocemos seguramente algún dispositivo que se encuentre dentro del Internet de las cosas, ¿no? Puede ser desde un sensor, un electrodoméstico inteligente, una cámara IP, en fin, diferentes dispositivos que podemos tener instalados en nuestras topologías de red. Decir que no solo existe el Internet de las cosas a nivel de hardware, ¿vale? Aunque esta presentación está más enfocado a ese tipo de dispositivos, sino que también existe otra definición a nivel de software. Es decir, hay programas, ¿vale? Hay aplicaciones que se encuentran dentro de este tipo de este marco. Bien, veamos cuáles son los principales usos o los usos a los que podemos aplicar este tipo de equipamiento, ¿vale? Bueno, pues el primero, la automatización, ¿no? Que es la mejora de la fabricación, la fiabilidad y la eficiencia de un producto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues en una fábrica, por ejemplo, se puede utilizar este tipo de dispositivos con el fin de automatizar tareas y que no tengamos que tener mano de obra realizando esas tareas tan tediosas, ¿no? Va un poco enfocado a eso. Luego, al transporte y la logística, ¿no? Esto se va a ver más fácil con un ejemplo, ¿no? Cuando realizamos un pedido en Amazon, por ejemplo, y queremos ver dónde está nuestro paquete, nuestro pedido, dónde está el repartidor, estoy segurísimo de que hay algún dispositivo del Internet de las cosas detrás de esa petición, ¿vale? Que la resuelve y te dice exactamente dónde se encuentra el pedido o conforme va cambiando el estado del pedido, pues ha salido del almacén, está en tránsito o ya se ha gestionado la recogida. De todo eso se encargan o bien a nivel de software el Internet de las cosas o a nivel de hardware. Otro propósito que tiene es la agricultura y la ganadería, y esto es muy interesante de contar porque cada vez más se tiende a automatizar las granjas y los cultivos. Me explico, vamos a poner el ejemplo de un invernadero, ¿vale? En un invernadero podemos tener ciertas plantas, ¿no? Y demás, y podemos tener sensores de temperatura, humedad, que vayan monitorizando el estado de ese cultivo o de esa granja, de forma que automáticamente se active a lo mejor el riego o tengamos dispensadores de comida para animales, etcétera. Esto facilita muchísimo las labores
de crianza y de agricultura, y cada vez más se tiende a esto. De ahí que venga el debate muchas veces que decimos, no, las máquinas van a terminar suplantando el trabajo de los seres humanos, pero realmente no tiene por qué ser así. Es un avance, ¿vale? Es un avance que pertenece a la transformación digital y que, bueno, es realmente a lo que apunta la sociedad. Otro uso que se le puede dar es a tema de vigilancia, ¿no? Cámaras, sensores de movimiento, grabación, alarmas. Cada vez más, sobre todo empresas grandes que se dedican a esto, instalan este tipo de sistemas de seguridad y de vigilancia a nivel físico con hardware que está conectado al Internet de las cosas, ¿vale? Y luego otro uso que se le da es, aunque esto, la domótica es algo en general que está íntimamente relacionado con los usos del IoT, ¿no? Pero bueno, para lo que lo utilizan los usuarios finales comunes es la domótica, ¿no? El tema de automatizar edificios y casas, ¿no? Pues por ejemplo, estoy seguro de que todos conocemos a alguien o incluso nosotros mismos tenemos algún dispositivo, algún asistente virtual en casa, ya sea Google Home, Alexa o derivados, ¿no? Que tienen la capacidad de controlar nuestros dispositivos electrónicos a través de la red, ¿no? Un ejemplo pues sería a lo mejor enchufes automáticos, luces automáticas, algún sensor de temperatura, incluso ya existen hasta persianas inteligentes, ¿no? Bueno, pues va un poco enfocado a esa parte. Bien, ¿qué beneficios tiene el Internet de las cosas? Bueno, pues a ver, el Internet de las cosas mayormente los beneficios van enfocados a una comodidad y sencillez, ¿no? No es que tengamos un beneficio claro, simplemente convierte a los seres humanos un poco más, les facilita las labores más tediosas, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos de las granjas, ¿no? Es muy fácil a lo mejor automatizar una granja, un cultivo y a nivel de casa, pues por ejemplo, se utiliza mucho para controlar valores energéticos, ¿no? A nivel de consumo y demás. Supongamos que nosotros trabajamos de noche, por ejemplo, y cuando llegamos es de día. Entonces, para tener un poquito más controlado el tema de la luz de la casa, se podría utilizar dispositivos inteligentes, ya sean enchufes, luces, reguladores de estos de luz, de estos redondos, en fin, distintos dispositivos que se pueden utilizar. Pero que quede claro que los beneficios principales son sencillez y comodidad, ¿vale? Vale, ¿qué es lo más destacado del Internet de las cosas? Bueno, pues enfocándolo un poco más a nivel de software, ¿vale? Tenemos la inteligencia artificial. La inteligencia artificial hay muchísima gente hoy en día que dice que todavía le queda muchísimo por mejorar, pero realmente está ahora mismo en auge. Estoy seguro de que todos conocemos algún software de inteligencia artificial que está realizando tareas que realmente podría estar un humano detrás de ellas, ¿no? El ejemplo más claro sería la inteligencia artificial de DALL-E, ¿vale? Que es un software, es una IA, ¿vale? Que está conectada al Internet de las cosas y genera imágenes automáticas a través de un texto que nosotros le pasemos. La verdad que esto cada día se utiliza con mayor frecuencia y no sabemos realmente los usos que se le va a poder aplicar en un futuro, ¿no? Pero bueno, esto es cuestión de echarle un poquito de imaginación, desde diseño gráfico, ¿no? Hasta ilustraciones en libros, en fin, es un claro ejemplo de que podemos ver cómo el Internet de las cosas cada vez abarca más campos. Luego, otro campo en el que también se encuentra realmente destacado sería los coches automáticos, aunque hay muchísima gente en el que no cree en este tipo de soluciones, ¿no? Que está en contra de ellos, ¿no? Bueno, pero realmente hoy en día los coches modernos ya vienen con navegador, vienen incluso con una pantalla táctil con un montón de aplicaciones propias desarrolladas por el fabricante de ese coche, pues todo eso está conectado al Internet de las cosas y cada vez se tiende a más, ¿no? Hasta el punto de pensar en coches autónomos, ¿no? Coches que podrían ser pilotados por un software o incluso por una inteligencia artificial en base a unas variables, ¿no? Permitiendo circular con seguridad y sobre todo fluidez de tráfico, ¿no? Evitando atascos y demás. Bueno, pues esto es otro uso que se le puede dar al Internet de las cosas. Y luego un poco más no tan a futuro, sino en la actualidad sería la telefonía móvil, ¿no? Que es el hecho de que gracias al Internet de las cosas pasar a estar un poco más interconectados de forma que haya cobertura y disponibilidad de línea móvil en todos los sitios del mundo, incluso los más remotos, ¿no? Bueno, pues esto es un poco en lo que está enfocado de forma más focalizada o destacada el Internet de las cosas.
Bien, dejar claro que el Internet de las cosas supone, como hemos dicho antes, una vida más cómoda y completa, ¿no? Estoy seguro de que a todo el mundo le resulta más fácil decirle a su asistente que te apague, por ejemplo, la luz del baño, ¿vale? Cuando tú estás en el salón y no te quieres levantar, que levantarte tú propiamente y apagar la luz. Pero hay que tener en cuenta que cuando se realiza un cambio de este tipo, también supone un peligro. Vamos a pasar ahora, ¿vale?, a ver un poquito los peligros que abarcan todo este tipo de dispositivos, este tipo de software, este tipo de hardware, ¿no? Bueno, ¿qué peligros podemos sufrir? Bueno, pues realmente estos dispositivos se conectan a nuestra red, ¿no? A la red Wi-Fi, a la red cableada, ¿no? Depende un poco del dispositivo que queramos instalar, ¿no? Pero el hecho de que se conecte a una red ya los hace vulnerables. Me explico. Al ser dispositivos que intercambian datos e información, tienen que hacerlo a través de un canal. Este canal sería o bien Internet, o bien el cableado interno, o la Wi-Fi de nuestra casa, oficina, centro, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre si dentro de nuestra red o un dispositivo de IoT en general, ¿vale?, tiene una vulnerabilidad? Entonces, al tener esa vulnerabilidad, es un puerto, es una puerta que tenemos abierta, ¿vale?, para que entre un atacante externo y rompa todos nuestros sistemas. Porque al estar interconectados estos equipos es más fácil dar el salto. Es decir, si yo tengo acceso a lo mejor a una cámara de vigilancia, puedo secuestrar el software de esa cámara de vigilancia y pegar el salto a 3, 4 cámaras de vigilancia que tengamos instalados en nuestra casa o en nuestras oficinas. Entonces, es importante evitar este tipo de peligros. Hay ciertas medidas que las vamos a ver a continuación que se pueden tomar para que no ocurra esto. Y otro peligro que es menos conocido, ¿vale? El primero que hemos comentado es el más conocido y ahora vamos con el segundo. Es el tema de la privacidad, ¿vale? Muchísima gente, seguro que lo habéis escuchado, que comenta que dice, no, es que la Alexa, que yo he quitado la Alexa de casa porque me espía las conversaciones y tal. Y en parte, quizás no es la mejor expresión decir espía mis conversaciones. Pero en parte tienes razón. Realmente tú cuando hablas con un dispositivo como Google Home, como Alexa, le estás transmitiendo una información. ¿Cómo se la transmite? A modo verbal, ¿no? Pero ella la recopila en formato binario, en fin, cómo la recopile. Esa información tiene que ser tratada para que ella realice esa petición que tú le estás pidiendo, tiene que procesarla. Y el hecho de que haya un procesamiento significa que tiene que establecerse otra comunicación en segundo plano, ya sea enviar esa información a un servidor, que la recopile el dueño de este asistente para posteriormente evolucionar un poco lo que es su asistente virtual y que sea un poco más eficiente y en definitiva se desarrolle de otra forma. A ver, realmente este tipo de dispositivos no dejan de estar, como hemos dicho anteriormente, relacionados con la inteligencia artificial. Entonces, todos esos datos que nosotros volcamos en estos equipos tienen que ser tratados, ¿vale? Eso tiene que quedar claro. El cómo se traten ya lo desconocemos, porque realmente depende un poco de estas grandes compañías que se dedican a fabricar este tipo de equipos, ¿no? Pero importante pensar un poco, hacer un poco de conciencia y decir que cómo se está trabajando o cómo se están tratando todos mis datos. Bien, realmente el mayor peligro está en los usuarios finales, ¿vale?, que son un principal vector de infecciones y de amenazas. ¿A qué me refiero con los usuarios finales? Bueno, realmente si nosotros en nuestra oficina tenemos instalado algún kit de domótica o algún dispositivo de Internet de las cosas, no va a ir mucho más allá porque seguramente se utilice para los fines que se tiene que utilizar y ya está, no se utilice para jugar, entre comillas, con él, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con los usuarios finales? Los usuarios finales son los padres, madres, hijos, abuelos, gente sin ningún tipo de conocimiento informático profundo que no se da cuenta del peligro que puede suponer disponer de un equipo de este calibre, ¿no? Entonces, ellos son el principal vector a proteger. ¿Por qué? Bueno, lo hemos explicado un poco antes, ¿no? Realmente ellos, al no tener conocimientos informáticos profundos, no entienden lo que es una red, cómo funciona y no saben que todo eso está interconectado y que lo que tú le digas a lo mejor a tu asistente virtual va a acabar en un servidor remoto, o si hay alguien escuchando a través de un software de tercero esa conversación que tú estás teniendo con tu asistente o con diferentes equipos domóticos de un hogar o de una oficina, ¿no? Pongamos un ejemplo un poco más claro. Realmente cuando tú mantienes conversaciones con, por ejemplo, Google Home o Alexa, no sabemos si la conversación que tú estás manteniendo va cifrada dentro de tu red, ¿no? Entonces, supongamos que tú has invitado a un amigo tuyo
y se ha traído su portátil a casa. Entonces se conecta a tu wifi y resulta que tu amigo, pues oye, resulta que es una máquina con los ordenadores, ¿no? Y pilota un montón. Es el mismo que te piratea el Windows cuando se te va el sistema operativo, ¿no? Pues resulta que está allí sentado y es capaz de ver toda la información que tú le estás transmitiendo a tu Alexa. Incluso a tu Alexa o a tu Google Home, me da igual uno que otro, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿vale? Qué tipo de información, que sobre todo no introducir información sensible en este tipo de dispositivos, porque incluso ya muchos de fábrica vienen preparados para, entre comillas, liártela un poco, ¿no? Yo conozco casos de gente que compra a través de Amazon, ¿no? Y tiene sus datos de su tarjeta introducidos ahí y a lo mejor sin darse cuenta, pues oye, ha aceptado una suscripción a algún servicio que no quería y cuando se mete en su aplicación del banco a mirarlo, dice, ostras, si me han descontado 12 euros de no sé qué servicio, de no sé qué plataforma a la que yo no me he suscrito. Bueno, pues a lo mejor lo ha hecho algún dispositivo domótico de forma automática porque no te ha entendido bien o porque lo has hecho tú sin darte cuenta, ¿no? Entonces, hay que prestar atención a los múltiples peligros, repito, que supone tener este tipo de dispositivos. Bien, ¿qué medidas de seguridad podemos tomar? Bueno, pues siguiendo el ejemplo de este amigo informático que viene a nuestra casa a conectarse a nuestro wifi, sería importante segmentar la red, ¿vale? Hay que dejar en claro, ¿vale?, que este tipo de medidas de seguridad tienes que tener unos conocimientos mínimos de informática, ¿vale?, para llevarlos a cabo, pero bueno, no son complicados en general. Segmentar la red. ¿A qué me refiero con segmentar la red? Creación de VLANs y individualizar esos equipos por VLANs. Me explico. No es lo mismo tener la red cableada en nuestra casa, ¿vale?, en una red, tener la red Wi-Fi en otra red, en otro canal y tener a lo mejor los dispositivos del Internet de las cosas en una red independiente. Podemos decir, pero esto supone un gasto enorme. Realmente no. Si trabajamos con VLANs, sí, ¿no? Porque necesitamos algún otro dispositivo hardware como puede ser un switch. Pero, por ejemplo, si estamos trabajando con el Internet de las cosas únicamente, la mayoría se conectan por Wi-Fi. Entonces, a lo mejor sería conveniente habilitar una segunda red en el router, ¿vale? Un segundo canal, donde se conecten estos dispositivos de Internet de las cosas y ocultar esa red, el nombre de esa red que no se pueda ver, de forma que nosotros seamos los únicos capaces de instalar este tipo de dispositivos y configurar estos equipos a través del asistente de instalación que traen por defecto. Esta es una práctica muy recomendable. Luego, establecer una gestión administrativa segura, ¿no? Es importante que no cualquiera tenga acceso a este tipo de dispositivos. Si resulta que yo configuro un equipo de forma segura y le he dejado acceso a mi hermano, a mi padre, a mi madre, a quien sea, o a un empleado que no tiene conocimientos de informática y demás, y se pone a trastear con este tipo de equipos, termina desconfigurándolo y termina generando una brecha de seguridad. Bueno, pues evitar el uso, ya no el uso, el no uso de este tipo de equipos a usuarios menos experimentados. No centralizar, ¿vale? ¿A qué me refiero con no centralizar? Cuando esto es un poco de lógica y de sentido común. Si nosotros en un espacio muy pequeño utilizamos muchos dispositivos IoT, es altamente probable que entre ellos se pisen y no funcionen bien, ¿vale? Porque son de diferentes fabricantes, porque hay incompatibilidades, porque no utilizan los mismos protocolos, en fin, diferentes parámetros que pueden convertir este tipo de prácticas en altamente inseguras, ¿no? Bueno, pues no centralizar, o si centralizamos, asegurarnos de que este tipo de equipos, ¿vale?, son capaces de trabajar en conjunto de forma eficiente sin generar brechas de seguridad. Y luego, en última instancia, como políticas complejas, esto es un poco más complicado porque tendríamos que tener algún software de gestión de políticas, como puede ser un dominio o un firewall a nivel de hardware, ¿no? Es decir, no permitir conexiones entre los mismos dispositivos, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo tengo mi asistente virtual y tengo mi nevera inteligente, pues, oye, a lo mejor a mí no me interesa que entre ellos sean capaces de comunicarse, pues a lo mejor tengo que aislarlos en distintas zonas o simplemente cortar el protocolo que permite que se hagan ping, entre comillas, entre ellos, que se vean entre ellos. Bien, y quiero que quede claro, es importante no renunciar a la privacidad, ¿vale? Porque cuando nosotros compramos este tipo de dispositivos, cuando lo adquirimos, normalmente este tipo de equipos vienen sujetos a una licencia de uso. Y en esa licencia de uso, que nadie se lee muchas veces, renunciamos a la privacidad. Por favor, cada equipo que compremos,
Aunque tardemos más en instalarle, vamos a leernos los términos y los acuerdos de servicio, ¿vale? Porque muchas veces, lo que digo, la información que estamos introduciendo, decimos, pero ¿y qué van a hacer con un enchufe inteligente que yo tengo aquí conectado? ¿Qué información van a recopilar? Bueno, pues pueden recopilar muchísima, desde las horas que están activas hasta las horas que no están activas, y creerme que a lo mejor esa información a las empresas eléctricas les interesan, ¿no? Entonces, es importante leerse los acuerdos de uso de este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Bueno, hemos hablado un poquito de ello, sobre todo porque este tipo de dispositivos utilizan esta información para venderla a terceros, ¿vale? O sea, tienen dos fuentes de ingresos. A ti como usuario final, al que te venden este tipo de dispositivos, ¿vale? Y otra más en una puerta trasera o a segundo plano, donde recopilan tu información a través de una aplicación que te tienes que instalar para poder configurar el equipo y demás, a empresas de terceros, ¿vale? Recalcar esto último, que es muy, muy importante. ¿Cómo podemos proteger nuestra privacidad? Bueno, muchas veces los permisos de este tipo de dispositivos son configurables a través de las aplicaciones que nos tenemos que instalar, ¿no? Normalmente sí que es cierto que no son fáciles de acceder, están en una pestaña oculta de la configuración y demás, pero conviene a lo mejor pararse, sentarse y echar un vistazo profundo a toda la aplicación y ver qué permisos está cogiendo ese tipo de software, ¿no? Pues a lo mejor un enchufe inteligente resulta que te está pidiendo acceso al micrófono y dices tú, pero ¿y un enchufe inteligente con acceso al micrófono para qué? Porque a lo mejor el enchufe no es que esté capturando tu voz, pero tu teléfono sí. Entonces tú, por tener esa aplicación instalada, esa aplicación está recopilando datos de tu micrófono, ¿vale? Vamos a parar. Vamos a pararnos, como he dicho, y vamos a mirar qué permisos nos piden las aplicaciones que instalamos. Y luego proteger nuestros datos sensibles, ¿no? Esto es un poco más lógico, pues en este tipo de dispositivos, no introducir información personal, nombres, apellidos, DNI, dirección, número de cuenta, tarjetas de crédito, en fin, todo este tipo de información que es altamente sensible y que no queremos que caiga en malas manos. Bien, y ahora vamos a pasar a ver un ejemplo un poco más jerárquico, ¿no? Un ejemplo de una topología de red en tipo de árbol, ¿vale? La topología sería árbol, pero realmente se puede aplicar a todo tipo de topologías, ya sea en bus, en estrella, en malla, en fin. En este caso hemos escogido la de tipo de árbol porque es como mejor se ve. Tendríamos, no se ve en este ejemplo, ¿vale? Pero tendríamos en primera instancia nuestro router, justo debajo de nuestro router un dispositivo de seguridad, puede ser desde una Raspberry Pi con un software de firewall, desde un firewall físico, en fin, un dispositivo de seguridad, ¿vale? En la parte izquierda, por ejemplo, que sería una habitación, vamos a poner, tenemos nuestro asistente virtual, que sería una Alexa, un Google Home, etcétera. Por un lado tenemos las luces, ¿vale? Y por otro lado tenemos los aparatos. ¿A qué me refiero con aparatos? Impresoras, portátiles, dispositivos móviles, etcétera. ¿Cómo nos hemos asegurado aquí de que estos dispositivos están seguros? Bueno, pues porque si os dais cuenta, tanto los aparatos como las luces tienen que pasar primero por la Alexa que tú controlas, y la Alexa tiene que dar salida a Internet a través del dispositivo de seguridad. Si nosotros tenemos correctamente configurado nuestro dispositivo de seguridad, ¿vale?, esas comunicaciones no se van a producir, no van a funcionar. Entonces, muy probablemente que tú te des cuenta rápidamente de que algo no está funcionando o que algo está recopilando información que tú no quieres que salga de tu red. Si ves que, por ejemplo, tú le ordenas a Alexa, por ejemplo, oye, enciéndeme la luz, y no se produce, o es porque está mal configurado o porque tienes altas probabilidades de que está enviando algún tipo de paquete, como podría ser tu voz, fuera de tu red, ¿vale? Entonces, ahí tenéis ese pequeño tip para proteger un poco vuestra privacidad. Y luego, en segunda instancia, pues podríamos tener, por ejemplo, tenemos un móvil específico de la casa para controlar cámaras y cerraduras inteligentes. Ahora hablaremos un poco más en profundidad. Bueno, daremos un ejemplo práctico de cómo realmente también a nivel físico hay que proteger esto. Imaginemos, siguiendo con este ejemplo, que tenemos un móvil que controla las cámaras y las cerraduras inteligentes de la casa. Bueno, pues a lo mejor ese móvil no interesa que esté conectado en nuestra red Wi-Fi, sino que funcione con datos móviles, de forma que si infectan nuestra red Wi-Fi no tienen acceso ni a las cámaras ni a cerraduras inteligentes que suponen la seguridad y la integridad física de nuestro domicilio, ¿vale? Entonces, esta sería otra medida de seguridad.
Volviendo al tema de las cerraduras y demás, este tipo de dispositivos, ¿vale? Trabajan, como he dicho, a través de señales wifi y demás, entonces trabajan por el aire. En el mercado existen, sí que es cierto que son caros, pero bueno, si alguien se quiere dedicar a ello especialmente, lo podría hacer. Existen inhibidores de frecuencia, ¿vale? Que inhabilitan este tipo de conexiones a través del canal aéreo. Entonces, si nosotros tenemos, supongamos que toda la casa montada a través de domótica y tenemos un vecino al que le gusta jugar con inhibidores, probablemente nuestros dispositivos no funcionen. Y a lo mejor sí, a lo mejor tú no lo sabes, los dejas funcionando, te vas de vacaciones y a tu vecino le da por conectar el inhibidor, pues yo qué sé, porque es ingeniero y le gusta trabajar con ese tipo de equipos. Resulta que te terminan por inhabilitar todos los dispositivos que tienes instalados en tu casa, ¿no? Cerraduras inteligentes y cámaras, y automáticamente todos tus sistemas de seguridad se vienen abajo. Tu casa está abierta, puede entrar cualquiera, desde ladrones hasta cualquier tipo de persona con indicios maliciosos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos proteger esto? Bueno, pues realmente el único consejo que yo os puedo dar es que no nos volvamos locos. A lo mejor no tenemos por qué instalar una cerradura inteligente en la puerta de nuestra casa. A lo mejor en una sala dentro de nuestra casa, pues sí, porque nos gustaría ver cómo funciona y ver que trastear un poco con ello, ¿no? Vale, estaría bien. A lo mejor en el cuarto de baño, por ejemplo, vale, pero en la puerta de nuestra casa, pues por ejemplo, no. Y otra medida de seguridad un poco más compleja y más cara sería tener un SAI, un sistema de alimentación ininterrumpida, conectado a unas baterías y en cuanto detecte bueno, que se está produciendo una pérdida de ese tipo de conexiones, te envíe una señal a tu teléfono móvil, por ejemplo, que diga, oye, que están cayendo los sistemas. Entonces tú ya puedes avisar a alguien, un familiar, un vecino, oye, mira, ve a mi casa que no sé qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces ya tienes más margen de reacción. Muchos dispositivos, sobre todo las cerraduras inteligentes, ya vienen instalados con sistemas de seguridad en los que cuando pierden señal automáticamente se cierran, ¿vale? Y no puede acceder ninguna persona nada más que tú con una llave física, ¿vale? Pero eso depende un poco del dinero que nos queramos gastar en este tipo de dispositivos. Vale, sin nada más que añadir, muchas gracias por estar a todos aquí y por prestar atención durante toda la presentación. Y ahora vamos a pasar a la rueda de preguntas. Si hay alguna pregunta para responder, pues dejadla por el chat o en el apartado de preguntas y respuestas. Si no, si alguien quiere decirla a viva voz, pues que lo levante la mano y yo le habilito el micrófono y lo puede decir hablando. Vamos a dejar 5 o 10 minutillos, depende de si van saliendo preguntas y si no, pues cerramos el webinar. Y simplemente recordar que, bueno, el miércoles que viene hay otro webinar más sencillito que es sobre la seguridad en las redes sociales. Hablaremos también un poco sobre la privacidad, ¿no? Y qué medidas de seguridad podemos tomar para proteger nuestros datos en las redes sociales. También será un webinar muy cortito, como este de aquí, de media hora aproximadamente. Los webinars se pueden ver después. Estamos trabajando, ¿vale? En una solución porque entiendo que no todo el mundo se puede conectar a esta hora, ¿no? Entonces, estamos trabajando en un canal de YouTube, ¿vale? Donde se van a subir todos los webinars grabados, ¿no? Automáticamente se graban y se van a subir ahí. Entiendo que hay gente que incluso es de fuera, que no sigue la misma franja horaria que tenemos en el territorio, entonces sí, se podrán ver más tarde. En cuanto esté habilitado el canal de YouTube, veremos la forma, seguramente se cuelgue en la página web, ¿vale? Para que podáis ver, tener acceso directo al canal de YouTube y ver ahí todos los webinars. Lamento de verdad que es que sé que es una hora un poco complicada, sobre todo para la gente que trabaja. Gracias a ti, Paula, y lamento que no te hayas podido conectar a la hora. No sé si hay alguna pregunta más por ahí.
Vale, considero que no. Entonces vamos a dar ya por finalizado este webinar. Gracias por asistir a todos y nos vemos en el próximo miércoles. Muchas gracias. Un saludo.